¡Viva México! Hoy vamos a tener un programa sobre las personalidades de los héroes de la patria. Tú seguramente ya sabes la historia, ya estás preparando el pozole, si no es que ya estás en eso, ya en la fiesta, pero ¿sabes cómo era la personalidad de cada uno de los héroes de la independencia? Pues quédate, hablemos de tú a tú. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Ya estamos aquí, vamos hablando de tú a tú. ¡Viva México, señoras y señores! Imagínate, ya es viernes, viernes de quincena, viernes de grito, viernes de sentir, no nada más hoy, sino todos los días, ese amor a la patria, que te sientas orgullosa de ser mexicana, orgulloso, porque eso lo traes en la piel, la traes en la sangre. Yo soy Patti López y te doy la más cordial bienvenida a tu programa de tú a tú. Y hoy no va a ser la excepción de que la vamos a pasar bonito en viernes, que vamos a disfrutar mucho contigo y además vamos a conocer sobre la personalidad de los héroes de la patria. Fíjate, vamos a ir platicando sobre cómo era Hidalgo, cómo era Morelos, cómo era la personalidad de nuestra corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero y Iturbide. ¿Te imaginas? Eran enojones, simpáticos, eran, no sé, muy estructurados. De eso y más, tengo a una super invitada el día de hoy, Elba Torres, la maestra. Bueno, Barbosa, siempre me dice, dime el nombre de mi madre. Bueno, aquí está. Un beso a su madre, le mandamos. Donde quiera que esté, ¿verdad? Así es. Elba Torres Barbosa. Yes. Sí. Ay, bueno, cuéntamelo ya todo. Yo quiero saber cómo era Josefa, Hidalgo y todo lo demás, porque definitivamente yo sé que tú te sabes uno que otro secretito, porque Así vaya es. que le metes muy buena sal y pimienta a este programa. ¿Por quién vamos a empezar? Tú dime. Hola, queridos amigos, con el gusto, con la gran alegría de estar en su compañía. Muchísimas gracias, Patti López, por el espacio. Es todo un honor estar aquí con ustedes y empezar a contarles precisamente de la personalidad de los héroes que nos dieron patria y libertad. Miren, la Secretaría de Cultura nos dice, no podemos amar a quien no conocemos. Por eso, hoy este programa puede servir para que todos conozcamos más adentro de las hazañas, más lejos de lo que pudo haber sido y no fue, pues la personalidad, aquellas características, aquellos rasgos que identificaban a nuestros héroes y que los hicieron ser quien en un momento fueron. Vamos a ver acerca de sus errores, vamos a ver de su familia. No se crean, entre los héroes de la independencia pues había unos bien canijos, ya les estaremos platicando, pero en este momento yo quiero recordarles que, como dice aquel gran filósofo, Nadie puede juzgar a otro sin saber el momento en que vivió, el tiempo en que vivió. Y es precisamente por eso debemos empezar desde el principio. Debemos de reconocer, fíjense bien, todos aquellos características que tuvieron los héroes de la independencia y que en un momento dado esa personalidad, esas características propias de su ser los hicieron arriesgarse, los hicieron de ser personas comunes, los hicieron ser seres extraordinarios. Entonces hoy veremos que no se puede juzgar a nadie sin saber el tiempo en que vivió. O también
aquello que el otro gran filósofo dice, el hombre es él y su circunstancia. Por eso yo los invito a que caminemos juntos a través del programa y veamos primero el tiempo y las circunstancias en que nacieron nuestros grandes héroes de la independencia. Mire, el tiempo es la época de la colonia. Esta época de la colonia o de la Nueva España empieza con la caída de la Gran Tenochtitlán. Cuando cae la Gran Tenochtitlán, empieza este tiempo único, este tiempo especial que fue la cuna de todos los héroes de nuestra independencia. Este tiempo son 300 años de época virreinal que forjaron la personalidad de cada uno de los grandes héroes que hoy conocemos. Esta parte de la historia no la podemos dejar a un lado, porque aquí se formaron los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Para empezar, déjenme decirles que había un gran descontento en esa época virreinal que empezó en 1521 y terminó con la consumación de la independencia 3 siglos después. Había una inquietud muy grande porque aquí ya no más los españoles que venían de España y que habían nacido allá, pues eran los héroes, eran los que la rifaban. Si tú eras español pero habías nacido en México, eras criollo. Y por más culto, por más preparado que fueras, no podías ocupar los principales cargos, no podías ascender ni desarrollarte, aunque fueras una gente preparada. El descontento que vivieron estos héroes mexicanos fue lo que los hizo en un momento dado pensar en que nuestro país necesitaba un cambio. Y aquí se pone la semilla del movimiento de independencia que culminaría un 27 de septiembre de 1821. Pero empecemos por el principio. Miren, y por el principal. ¿Quién fue el principal de los héroes de la independencia? Pues digamos que fue el iniciador, que fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a ver su familia, vamos a ver por qué le decían el zorro. A ver, al hombre culto. Vamos a ver al gran lector, al poeta, vamos a ver al bailador, al ojo alegre. Todo eso y más fue Miguel Hidalgo. Pero empecemos de lo que se entera uno. Sí. El zorro. El zorro. Háblame del zorro. Mira, déjame decirte lo siguiente. Hidalgo es un niño que a los 12 años llega al colegio de San Nicolás a estudiar. Llega con su hermano. Él tenía un hermano al que siempre protegió, que se llamaba José Joaquín. Juntos llegan al colegio de San Nicolás y empiezan la carrera, pues lo único que se podía casi estudiar en aquella época, ¿verdad? Que era la cuestión del sacerdocio. Sí. Bueno, el zorro, ese mote se lo gana en el seminario, porque muy jovencito empieza a aflorar en él una inteligencia especial. Él le gusta ganar. Él proyecta toda esa fuerte personalidad. Era competitivo. Imagínate el zorrito ahí. Así, así. Bueno, era tan listo, querido Radio Escuchas, que a los 17 años se vuelve maestro de su escuela. Sí, es maestro de filosofía y de teología. Estudia idiomas. Él es el hombre culto. Se transforma en ese hombre culto que dominaba 4 lenguas y 3 dialectos. Miren, hablaba latín, francés, italiano, español y las lenguas del náhuatl, del otomí y del tarasco. Pero nuestro querido zorro, con ideas avanzadas, con ganas de comerse al mundo, empieza a leer literatura prohibida. Para la época de la colonia, miren, las ideas de libertad se habían expandido en Europa, y Hidalgo le gustaba traer libros de los prohibidos para leerlos, que hablaban sobre la libertad, sobre el derecho del hombre a vivir bajo sus propias reglas y circunstancias. Además era mal portado el zorro, porque leía lo que no debía leer. Así es. Y eso empezó a crearle muchos problemas. Miren, los libros que él conseguía los hacía de tal manera que nadie se diera cuenta. En los barcos que venían de Europa,
él traía los libros deshojados, se los encargaba al quien venía y ponían las hojitas en un lado, otras hojitas en otro lado, y al llegar aquí juntaban las hojitas para que Wow. nadie se diera cuenta. E Hidalgo conseguía los grandes libros prohibidos de la época colonial. Eran libros que hablaban sobre libertad, no era Nada otra malo, cosa, claro. nada Pero malo. traficaba libros. Exacto. Con todo respeto lo digo. Con todo Pero respeto. gracias a eso se Bueno. dio la independencia. Este gran lector, este hombre culto, este hombre osado, llega un momento en que se empieza a meter en problemas mayores, porque no solamente lee los libros, no, también le transmite las ideas a sus alumnos, y son ideas que supuestamente son consideradas subversivas Fue para mala el influencia, imperio para después español. buena influencia. Se Fue una mala supone, influencia. Fíjate todo lo que me estás diciendo. Era zorro, era traficante de hojas de libros y mala influencia para sus compañeros. Así ¿Qué es. tal, Sí, Ese sí. era Hidalgo. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos de volada. Quédate aquí. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ay, yo también con unas amiguitas. ya estoy echando el grito. ¿Y tú? Estamos aquí, de tú a tú. Yo soy Pati López con Elba Torres Barbosa. Sí, hablando Así de, es. de la personalidad. Nos está contando unos chismes de nuestros héroes de la patria. ¿Tú sabías que a Hidalgo le decían zorro? El zorro. El zorro. Sí, astuto, Se oye diferente cómo se pronuncia, ¿verdad? inteligente. Sí, porque es el zorro, de zorro. astuto e inteligente, no zorro de, No, de otra del cosa, otro no. para nada, No. no. Y además nos decías que a los 17 años ya era maestro De su universidad. de su universidad y que buscaba la manera de tener los libros de la colonia que hablaban de la libertad y eso lo compartía. Claro. ¡Wow! De todo esto nos Entonces, estamos enterando. fíjense, queridos radioescuchas, todo este hombre culto, el gran lector, el hombre inteligente, avanzado, avesado, pues también es un humano como cualquier otro y también era bailador. Déjenme decirles que le encantaba bailar. Lo malo para Hidalgo es que en esa época se bailaban así los valses suavecitos, de retiradito, Ay, ya me lo de la imaginas. manita, pero a Hidalgo no le gustaban tanto los valses. ¿Saben qué? Ya había llegado a la Nueva España ritmos muy diferentes, traídos de diferentes países. Y aquí los jarabes, como el jarabe tapatío, que ya así que eran rapiditos y que se bailaban moviendo todo el esqueleto, pues ya habían llegado a la época virreinal y a Hidalgo le encantaba la música y bailar sus jarabes. ¿Saben? Ese tipo de bailes estaba prohibido por la iglesia. Se decía que al mover todo el esqueleto se cometía un gran pecado y que esos bailes eran así como que demoníacos. Imagínense el escándalo que la gente que bailaba estos jarabes tapatíos provocaba en los demás. Pero a Hidalgo, como quien dice, como decimos, le valía, ¿eh? Él se echaba sus buenos a jarabes y no solamente eso. Era intrépido. Era intrépido, Don Hidalgo. sí, Sí. era vanguardista y no solamente eso, miren, era también ojo alegre. Sí. Ah, no, le gustaban mucho las mujeres. Y el problema no era que le gustaran, el problema era que las correteaba, las alcanzaba y por ahí tuvo hijitos. Sí. La verdad es que de lo que se viene a enterar uno. Pero bueno, también era jugador. Le gustaban jugar cartas, era muy listo también para las cartas, los gallos, se desvelaba, seguro también se echaba sus copetines, ¿verdad? sí. Bueno, pues con todo respeto para nuestro gran cura Hidalgo, hay quien lo compara con un personaje que ustedes van a adivinarme quién es. Mujeriego, parrandero y jugador. ¿Quién? ¿Gabino Barrera? No, queridos radioescuchas, el cura Hidalgo. ¿Sí? ¿Qué tal, eh? Pero fíjate, a mí me hace reflexionar porque a veces creemos que quien puede hacer un cambio en esta patria tiene que ser alguien completamente diferente a uno.
Y tú lo que has dicho, yo conozco a varios, y bueno, estamos hablando de un hombre, ¿no? Claro Entonces, que sí. es hermoso lo que estás compartiendo, Elba, porque con todas esas características de ser humano, vaya que hizo un cambio en este Un México. cambio muy grande. Miren, Hidalgo era más que eso. Hidalgo era más que sus pasiones de hombre común y corriente, que también fue Hidalgo. Fue también el valiente hombre que desafió a un imperio. Sí, él le seguía los pasos la Inquisición. Déjenme decirle que tuvo 2 procesos. La Inquisición lo seguía porque la expresión de sus ideas se les consideraba traición a la patria. Pero él es muy listo y ninguno de los 2 juicios que le esperaban en la Inquisición se llevan a cabo. Pero nuestro gran zorro se empieza a meter en problemas cuando conoce gente inteligente, gente osada, gente valiente. Los intelectuales. Los intelectuales, sí, los criollos como él, que pensaban que la Nueva España, o sea, lo que hoy es México, merecía tener una vida mejor. Entonces, como se le vienen encima muchos problemas, déjenme contarles que su hermano, ¿se acuerdan que él llega con su hermano al seminario, con Joaquín? Bueno, pues su hermano es el cura de Dolores. Su hermano muere. Hidalgo dice, no, pues aquí ya la cosa está que arde, me voy a mi parroquia y empiezo allá mi ministerio. Y así lo hizo. A la muerte de su hermano Joaquín, él tomó el curato de la parroquia de Dolores. De esa manera es como él llega a ese lugar. Y ahí nace un nuevo personaje, un nuevo Hidalgo, un hombre que refleja toda la fuerza que trae en su corazón. Entonces se dedica a ser un gran maestro. Ahí aflora su personalidad generosa, su amor a los indios. Es el gran maestro que les enseña a los indios a cultivar la vid, que trae planta de moreras y los enseña a criar el gusano de seda para producirla. Fomenta la apicultura, hace hornos de ladrillo, los enseña a curtir pieles, en fin, ¿sí? Los hace sentir personas que valen, porque la mayoría de los feligreses pues eran indígenas. Y como andaba de revoltoso, nuestro querido cura Hidalgo pues asistía a las juntas literarias, aquellas famosas juntas. ¿Te acuerdas, Pati, que nos enseñaron desde la primaria que según eso eran juntas literarias? Y pues no, eran conspiraciones para derrocar al gobierno virreinal. Pues sí, el caudillo Hidalgo se tiene que volver el gran caudillo que fue, porque un 16 de septiembre, sí, fíjense, fue un 16 de septiembre cuando se dio el grito, era la misa de gallo. ¿Recuerdan? En los pueblos a las 5 de la mañana se daban las primeras campanadas para que la gente asistiera a misa de gallo. Pues Hidalgo aprovecha eso, ya sabía que la conspiración había sido descubierta y entonces espera que empiece a amanecer y a las 5 de la mañana llama a misa de gallo, diciéndole a la gente que hay que luchar por la independencia, que hay que luchar por los ideales. La gente lo ama, la gente confía en Hidalgo y lo sigue. Desgraciadamente, Hidalgo no puede constituir un ejército ordenado, organizado, y ahí es donde la turba que lo sigue comete pues muchos errores, no alcanzan a organizarse como es. Hidalgo llega a Guadalajara, aquí proclama la independencia de México, pero ¿saben qué? Ya viene huyendo porque le siguen los pasos las tropas realistas. Está acusado de alta traición. A escasos 10 meses de que inició el movimiento, fíjense nada más qué poquito, pero hizo mucho, en esos 10 meses hizo mucho. Es capturado, iba rumbo al norte y en Coahuila, en un lugar llamado Acatita de Bajam o las Glorias de Bajam, es aprendido y llevado hasta Chihuahua. En Chihuahua lo tienen, pero si bien asegurado, era el rebelde más grande que había conocido el virreinato y estaba ahí. Pues a pesar, yo quiero comentarles, fíjense, que a pesar de los errores, a pesar de que fue un ser humano tan común,
y que se le acusaba de traición. Era un hombre fascinante, vibrante, impredecible. Wow. El 30 de julio de 1811, estábamos hablando 10 meses después de que inició la independencia, es el día de su el día que está destinado pues a fusilarlo. Ahí es donde realmente aflora la personalidad de cual sea. El hombre está a punto de la muerte, está preso. ¿Qué pensaría Hidalgo en esos días que estuvo esperando el fusilamiento, que estuvo esperando la muerte? Pensaría tal vez en las matanzas las matanzas que se hicieron indiscriminadamente de españoles en diferentes partes de la República. Pensaría si valió la pena luchar. Yo pienso que sí. Él sabía desde un principio que una acción como la que hizo le causaría la muerte. Fíjense, y quiero comentarles, en un momento dado, él se arrepiente, él se reconcilia con su religión, y el 30, el día del fusilamiento, amanece muy, muy temprano. El hombre está tranquilo, ¿sí? Misión cumplida, de verdad. Sí, lleva en el pasillo que lo lleva donde está el pelotón de fusilamiento, lleva en su mano izquierda un crucifijo y en su mano derecha su libro de oraciones. Él empieza a oír el redoblar de los tambores que indican que va derecho al paredón. Y no nomás eso, sino que en la ciudad, en Chihuahua, las campanas de las iglesias empiezan a repiquetear con todas sus fuerzas, anunciando que el preso está a punto de morir. ¡Ay, qué cosas! Y es muy impresionante, fíjate, sí, el final, porque él se mantiene totalmente erguido, sí, fuerte, tranquilo, de cara a la muerte. No, y déjenme decirles, queridos radioescuchas, que cuando ya está al frente del pelotón, del fusilamiento, él dice que su última voluntad es que le traigan unos dulces que olvidó en su celda. Se los traen y lo reparte entre los soldados que lo van a fusilar. Enseguida se sienta en el banquillo, ahí donde tiene que estar sentado para que lo fusilen, y el soldado que va a dar la orden le dice que se voltee de espaldas, porque a los cobardes, a los traidores, se les fusila de espaldas. Hidalgo se levanta inmediatamente y dice: no, definitivamente, fusíleme, pero de frente. Ándele. Acuérdense que ¡ay, de frente! Me tengo que ir a un corte. De frente. Ahorita, ¿verdad?, que regresemos, pues terminamos con esta historia. Ay, nos va a faltar otro programa, como 10 programas, Elba. Vámonos a un corte y regresamos de volada. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. ¡Eso! ¡Viva México! Estamos festejando el grito de la independencia y queremos que el mundo se entere de este hermoso día del sentirte y ser mexicano. Pero también tengo cumpleañeros y voy a empezar con mi invitada, que también le va a tocar, que la felicité el martes, pero aprovechando. Martes 19. Sí, tu cumpleaños, pero hoy te felicitamos en vivo y a todo color. Gracias, Pati, qué linda. Elba Torres Barbosa. Es su cumpleaños el martes. Otro cumpleañero, Paco Aguilar Velasco. Te mando un beso, es un tipazo, es un niñazazazo. Se va, otra felicitación, hasta Australia. Te mando un beso, Paola Díaz. Estás hasta allá, pero siente México. Y qué bonito, vivir allá como mexicana. Y bueno, este día de tu cumpleaños, qué maravilla. Mañana es cumpleaños de Víctor Velasco, mi maestro. Te mando un beso y un abrazo, Vic. Pásala increíble. También de una amiga de la primaria. ¿Qué tal? Yolanda Blanco Silva. Muchas, muchas felicidades a todos
cuídense, disfruten, que no se pierda el motivo para sentir México en tu piel, en tu corazón, pero sobre todo para comportarte como mexicano, como mexicana. Y seguimos aquí hablando de la personalidad de los héroes de la patria con Elba Torres Barbosa. Estamos en el momento en que Hidalgo va a ser fusilado. Él convence, recuerden, convence al jefe de los soldados que no lo fusile de espaldas. Él insiste, él no es un traidor. Lo convence porque, miren, al fin y al cabo, lo que querían era fusilarlo rápido. Entonces el jefe de la escolta acepta y lo sientan en el banquito, aquel que les dije que tenían que sentar, le amarran sus piernas de las patas del banquito y luego le ponen una venda en los ojos. Pero antes, Hidalgo dirige una mirada al pelotón y con su mano derecha se pone su mano en el corazón y les dice: apunten directo al corazón. Enseguida, el oficial a cargo empieza: preparen, apunten, disparen. Y las balas llegan al cuerpo de aquel libertador, pero no logran matarlo. Parece que el pelotón está nervioso. Y Hidalgo se quita inmediatamente, ya herido, la venda. Y el jefe de escolta vuelve a decir: preparen, apunten, disparen. Una segunda descarga no logra matar al padre de la independencia de México. Hasta una tercera descarga acaba con su vida. Así, el zorro, el hombre inteligente, el bailador, el culto, el hombre que cambió la vida de un México por un mundo mejor, estaba siendo fusilado. Esto, un 31 de julio de 1811. Vamos a ver, ¿qué pasó con el cuerpo decapitado del señor Hidalgo? Bueno, pues fue recogido y de pronto a alguien de la corona española se le ocurre que junto con los otros héroes, junto con Aldama, junto con Allende y junto con Jiménez, sean decapitados los cuerpos. Y estas cabezas sean exhibidas afuera, una en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Así, las cabezas de los héroes de la libertad cuelgan de una jaula, advirtiendo a todo aquel que aspire a la libertad lo que le puede pasar. Miren, el tiempo pues pasa y hoy, a pesar de los errores cometidos por nuestros héroes de la independencia, que seguramente como seres humanos cometieron muchos errores, hoy queda muy claro que Hidalgo, el cura de Dolores, fue la chispa que encendió la libertad de un movimiento que empezó con un despertar, con hombres comunes y corrientes que llegaron a hacer cosas extraordinarias. Y así, Hidalgo, sabemos hoy que es la chispa que enciende el fuego de la libertad del México que hoy gozamos. Miren, mucho tiempo la cabeza estuvo ahí colgada. Mucho tiempo, nomás 11 años, en que la lucha de la independencia continuaba y que la corona tenía como un arma así para intimidar al pueblo, las cabezas colgadas de ahí. Estas cabezas fueron descolgadas hasta 1821, en que se consumó, en que se terminó la guerra de independencia y fueron llevadas primero. Las cabezas de estos grandes héroes fueron llevadas al Santuario Mayor de México, lo que es la Catedral Metropolitana. Tiempo después fueron llevadas a la Columna de la Independencia, donde hoy descansan y donde todos tenemos que tener un recuerdo, un respeto de aquellos seres humanos que arriesgaron su vida para dar la libertad y la justicia a un pueblo que tenía 300 años oprimido. Wow. Bueno, nos va a faltar tiempo. Vámonos con la corregidora. ¿Qué te parece? Claro que sí. Es esta, miren, la Josefa Ortiz de Domínguez es
participante femenina, no la única, no, tenemos a otras heroínas de otros lugares, pero la más conocida de todas pues es doña Josefa Ortiz de Domínguez, es la personalidad más importante de la Guerra de Independencia. Pero estamos analizando la personalidad de nuestros héroes y doña Josefa, bueno, no se nos iba a escapar. Miren, personalidad terca, Terca como una mula. decían. impetuosa, Impetuosa. así también, temperamental, valiente. Imagínense, la váyanse imaginando cómo es. Una mujer mexicana completa, decidida, ¿sí? Miren, la vida de Josefa, bueno, hay que entenderla desde antes. Josefa sabía que al llegar a aquel convento, orfelinato, ella huérfana, jovencita, a lo que era la Ciudad de México, pues, que hoy se llama la Ciudad de México, era la Nueva España, cuando Josefa llega ahí desvalida, sin nadie que la apoye, sin contar con casi nadie que le haga la vida un poco más llevadera, ella sabe que su vida no va a ser como las de las princesas en los cuentos color de rosa, no, sabe que su vida para salir adelante debe ser la de una guerrera en un mundo de matices. Y los matices de su vida pues fueron bastante oscuros, con unos momentos de brillo. Ella no se casó tan mal, se casó con un hombre que era como autoridad, el corregidor de Querétaro, era algo así, el corregidor, como un alcalde, como un agente importante en el medio del gobierno virreinal. Pero también era el corregidor gente que pensaba como Hidalgo, que las ideas de libertad lo arrebataban. Y luego se junta con una Josefa que sabemos que no iba a quedarse atrás en el movimiento. Miren, ellos en sus casas se juntan y complotean para un movimiento que los lleve a quitar todas esas injusticias, sobre todo en contra de los criollos. Ellos eran criollos, casi todos, eran gente preparada, gente culta, sin oportunidades. Y de pronto, esas juntas así que se hacían ahí, seguramente con el pretexto de la poesía y del canto y demás, que no era nada de esa manera, pues son descubiertas que ahí hay reuniones, pero para preparar una rebelión en contra del virrey. Al ser descubierta el secreto que ellos tenían, las tropas de realistas van en busca de Hidalgo. Doña Josefa es de las primeras que se entera, porque les digo que su esposo estaba metido en el gobierno español, entonces de los primeros que se dan cuenta que la conspiración fue descubierta. Y insiste, hay que avisarle a Morelos, hay que avisarle a Hidalgo, hay que avisarle a Allende. Y su esposo, en esos momentos, siente que una acción así los puede los pueden acusar de traición a la patria, cosa que el corregidor pues se echa para atrás. Sí. Se echa para atrás. Pero ella era terca, impetuosa. Ella dice, ¿cómo de que no? A ella le dice, calladita te ves más bonita. Pero no creo que se haya quedado callada. No, definitivamente. Él, conociendo lo que tenía, que seguramente conocía a su esposa, pues termina por encerrarla. Y le dice, de aquí no sales, vamos a esperar cuáles son los movimientos de los realistas. Él estaba protegiéndola en su familia, pero ella veía más allá, ella estaba protegiendo a México. Sí, pero ella tan lista, tan decidida, como les diríamos, tan impetuosa, bueno, pues se siente como un león enjaulado, sabe que si no le avisa a Hidalgo y Allende, las tropas les van a caer, pero de sorpresa. Y empieza aquel famoso y conocido taconeo, ¿verdad? Que tan en el piso, hasta que atrae la atención de un caballerango. Este caballerango recoge el recado de la corregidora y vuela en medio de la noche a llevar el recado a Hidalgo, que ya está en compañía con Allende. Ahí los encuentra y les dice, esto es lo que hay. La conspiración fue descubierta. Hidalgo, tranquilo, como les platicaba, empieza a pensar que ya no hay vuelta para atrás,
agradece a la corregidora. Mire, un acto así como el de ella es el que Wow. es el que hace que el movimiento de independencia no aborte antes de Exacto. empezar. Porque Fíjense qué lleva tiempo, importante. pero eso es tener valentía y con esa valentía nos vamos a ir a otro corte. Ya nada más nos va a quedar un bloque. Te recuerdo el WhatsApp 3310 1907 12. Móvil al pozole, no se te vaya a quemar y vámonos a un corte. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué tal la música que tenemos aquí de tú a tú? Esto es gracias a Dios y al Señor y a Arturo que está aquí con nosotros. Arturo Ernesto Jesús. No es cierto, tú lo conoces, lo escuchaste hoy con Angie. Así es que ya sabes de quién estoy hablando. Pero yo soy Pati López y ya estamos terminando el programa con Elba Torres Barbosa de la personalidad de los héroes de la patria. Vamos con Morelos. Déjame decirte, poquito antes, doña Josefa es aprendida, Después. Poquitos, pero bien chismosos, ¿verdad? Sí, claro. Híjole. Entonces, eso le cuesta la cárcel a Josefa Ortiz. Ella va embarazada. ¿A la Muy cárcel? pocas personas saben que cuando la prenden, Josefa va embarazada. Le cuesta 3 años en la cárcel y ella sigue bebé? firme, sigue impetuosa. Nace en un convento porque cuando ella va a dar a luz la trasladan a un convento. Entonces, fíjense, cuando De lo que se entera uno más. Cuando Josefa sabe del ajusticiamiento de Hidalgo y ve que el movimiento de la independencia decae, que los hombres, los insurgentes, como que quieren echar un paso para atrás con estos acontecimientos tan tristes que han pasado, ella les dice, pues que no hay hombres, que el único hombre que había y ya lo mataron, no hay ningún otro hombre en este país. ¿Y saben qué? Los arenga. Claro, que desde la cárcel eso arruina movió más. al gallinero. Movió al gallinero. ¿Qué tal la mujer, Y salen de nuevo los insurgentes. Pero surge un gran hombre, tal vez la personalidad más grande de la independencia, que es José María Teclo, Morelos y Pavón. Fíjense, ¿cómo que Teclo? Pues así le pusieron a don José María. Qué culpa tiene, ¿verdad? José María Teclo, Morelos y Pavón. Bueno, pobrecito, pero él no fue responsable, ¿verdad? De eso. Bueno, cuéntame, Morelos. Morelos es, les repito, tal vez el personaje más importante de la guerra de independencia. Pero por antes, déjenme contarles un detalle muy curioso que le pasa a este gran héroe. Él vivía con su familia pues en Valladolid, hoy Morelia. Su mamá está embarazada de José María y un día se le ocurre ir a misa. La señora va muy contenta a misa, escucha, sí, con mucha devoción. Cuando sale del templo, pues, ¿qué les cuento? Que a José María Teclo se le ocurre nacer en plena calle. Si no hubiera sido por unas monjitas que por ahí estaban en el convento y la ayudan, hubiera sido más difícil, ¿verdad? Pues él ya quería salir, qué Ya bárbaro. quería salir. Entonces, este niño que después se convierte en uno de los héroes más grandes de la independencia, también tenía lo suyo, tenía una gran personalidad. Miren, él era estructurado, serio, de fuertes convicciones, muy fiel a su religión, pero humilde, a pesar del genio militar que es reconocido hasta en Europa por Napoleón. Bueno, cuando se da cuenta del movimiento de independencia, vamos un poquito atrás, un poquito atrás, a principios del movimiento. Morelos se da cuenta de que su maestro, el cura don Miguel Hidalgo, se había levantado en armas y no lo piensa 2 veces. Dice, yo voy contigo. Agarra sus cositas y se va a entrevistar a Hidalgo, y cuando llega le dice,
Bueno, señor, se fue con sus cositas, señor ¿verdad? Hidalgo. Sí, Sí. llegó muy serio el Yo chamaco. soy Morelos, soy el cura de Carácuaro. A lo que Hidalgo le responde, desde hoy usted no es más el cura de Carácuaro, usted es general de los ejércitos insurgentes. Ándele, Imagínense pues. el susto del pobre Ay, ¿era un de chamaquito? Morelos. Bueno, no era Tan muy jovencito. joven, no era tan jovencito, porque fíjate, Pati, que Morelos se metió al seminario ya grande. Ya era casi un hombre. Ok. Entonces, cuando se pone frente a Hidalgo y le da esa encomienda, usted es el general de los ejércitos insurgentes. Yo creo que Hidalgo por eso traía el paliacate del puro dolor de cabeza y del ¿Qué susto. le dio? Imagínense qué responsabilidad, pues el otro venía de oficiar misa. Sí. No era un militar de Pero carrera. algo le debe haber visto el Desde cura luego Hidalgo, lo conocía La del inteligencia, lo del estratega. seminario, lo conocía desde entonces. Imagínense la responsabilidad que le pone, pero Morelos sabía de responsabilidades. Él, siendo muy jovencito, fíjense, su padre los abandonó a su familia y a él. Su padre era alcohólico, entonces el pobre de Morelos se tuvo que hacer cargo de 8 hermanos y su mamá. Sabía lo que era la vida. Y así, con esta encomienda del cura Hidalgo, se fue y organiza el primer ejército. Miren, la gente que ayudaba a Hidalgo eran turbas. Era gente que Hidalgo tal vez en un momento no pudo controlar. Sin embargo, Morelos sabe que la base de todo es la disciplina y empieza a organizar un ejército que lo lleva a ganar muchísimas batallas y que este ejército y Morelos se vuelven el coco, se vuelven el dolor de la cabeza de la corona. ¿Por qué? Claro. Porque entre más días pasaban, la gente seguía aquel movimiento y ofrecía su vida esperando un cambio realmente en la vida de México. Además, era Morelos, hombre de leyes. Forja la primera constitución de Apatzingán. La primera constitución de México fue la de Morelos. Escribe también los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación es un documento precioso donde él habla de la justicia, de la paz, del derecho de todo ser humano a la libertad. Cuando está en la cumbre, cuando está en medio de aquella fuerza que lo impulsó a ser el gran Morelos, sus compañeros deciden nombrarlo Su Alteza, a lo que nuestro humilde Morelos contesta: no quiero ser Su Alteza, solo quiero ser el siervo de la nación. ¿Qué tal? El Qué siervo de la humildad, nación. qué Él no se le belleza. quita la humildad. Fíjate, Pati, querido Radio Porque Escuchas, se le pudo haber subido a al Morelos. muchos de nuestros héroes en un momento de gloria, en un momento de triunfo, les ganó la vanidad. Sí. Les ganó la soberbia, El poder a la cabeza. a el veces poder en la daña. cabeza, exacto, Y él con la humildad. con la humildad, que dice: yo no quiero ser Su Alteza, simplemente quiero ser el siervo de la nación. Pues Morelos gana muchas batallas, tiene un ejército fabuloso, pero la corona era la corona, los recursos y la fuerza pues la tenía el otro ejército, la de los realistas. Se dice ejército realistas porque eran las del emperador real, las del rey, eran las fuerzas contrarias a los insurgentes, que eran los que querían la libertad. Entonces llega un momento en que Morelos es traicionado y es aprehendido. Tras varias derrotas, es llevado a la Inquisición. Fíjense que la muerte de Morelos fue mucho más trágica que la de Hidalgo, y porque a Morelos lo retuvieron en la Inquisición, y el ser llevado a la Inquisición equivaldría, verán, ¿cómo les diré? A las oficinas de la Gestapo, la policía de Hitler, ¿sí? O a la PGR en tiempos del servicio secreto o algo peor. La Inquisición era la institución que se dedicaba a torturar, a lastimar, a herir hasta lo más recóndito para hacer que los presos hablaran. Morelos es retenido por la Inquisición durante varias semanas. ¿Saben qué? Morelos decae,
A Morelos le dicen que va a ir derechito al infierno. Ay. Morelos, en un afán de reconciliarse con su fe católica, acepta todos los cargos y después de ser despojado de sus vestimentas de sacerdote, es degradado y con Pero ropas. imagínate, o sea, para él fue algo duro. Fue O sea, terrible, sí. porque lo habían degradado, le habían puesto para fusilarlo, imagínense, unos harapos, unas ropas como de payaso, así, en señal de que era un traidor. Y además le habían raspado sus manos con una lija de fierro y se las habían rociado de un Ay, de ácido. ácido, sí. De un ácido. En estas condiciones, la muerte de Morelos es Uy. algo muy trágico. Muere en diciembre de 1815. Ay, ya nos tenemos que ir, Elba. Ay, no, déjame nomás decirles que estamos hablando de los héroes. Aquellos que luchamos día a día por hacer de nuestra patria un lugar mejor, más seguro, más próspero, más equitativo, más feliz.